El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un balance sobre el Mundial de Qatar 2022. Todavía hay ecos que nos deja esta organización y de igual manera hablaremos ya calentando el torneo de la Liga de la Primera División en el fútbol salvadoreño. Para ello contamos con un periodista especializado, Carlos Vides, quien tiene una larga trayectoria en el periodismo deportivo, es productor y presentador de su propio programa en Radio 102.1 del FM, Vive. De igual manera, ha sido un periodista con diferentes esfuerzos de producción, como son todos estos conocidos como los vendehumo, los provocadores, y una serie de marcas que han diseñado con un grupo de colegas, siempre para llenar las grandes exigencias de los aficionados al fútbol en El Salvador. Carlos Vides, gracias por aceptar mi invitación y contar con su análisis, con sus comentarios para toda la noble afición deportiva salvadoreña. Muchas gracias, Ricardo, para mí es un placer acompañarles esta noche. Y pues nada, contento de poder platicar de deporte, como lo hacemos también en el programa, en El Salvador Fan Club, y pues para mí es un honor estar acá. Carlos, ¿cómo decide usted comenzar a incorporarse? ¿Cómo nace este deseo de desarrollar un trabajo profesional a nivel del deporte, pero específicamente del fútbol? Esto viene del colegio. ¿Cómo son los orígenes? Nosotros siempre tratamos de llevar estos testimonios de vida de personas que están triunfando, que son referentes en nuestro país. Gracias, Ricardo. Pues a ver, yo me crié en el Colegio Externado San José, donde el tema del deporte siempre está de la mano de lo que hacemos, y algo que me gustó mucho siempre es que no solamente es fútbol, sino que te enseñan distintas disciplinas deportivas, atletismo, balonmano, natación. Entonces, de alguna manera, si bien no voy a mentir, nunca fui un destacado en el tema deportivo, ¿verdad? No puedo decir eso, salvo en el voleibol, que sí fue seleccionado de voleibol de sala, era pasador. Pero más allá de eso, te ayuda a que cuando vienen retos que uno no se espera en la vida, tengas el conocimiento necesario para poderlo resolver. En el año 2000, híjole, ahora se dice largo, ¿verdad? Pero en el año 2000, Ricardo, yo me estaba graduando ya casi de la universidad, y en el diario de hoy necesitaban a gente joven que escribiera bien, ¿verdad? Que tuviera cierta base periodística y que llegara a apoyar para unos juegos deportivos, los famosos juegos del Codicader. En ese entonces el editor de deportes era Cristian Villalta, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Colega. Entonces ahí de cipote, ¿verdad? Me dan la oportunidad, y resulta que todo aquel conocimiento que venía del colegio me sirvió, porque cuando me mandaron a cubrir otros deportes yo más o menos manejaba las reglas. Entonces eso más la preparación en la universidad pues me dio la vía para darme cuenta de que lo podía hacer bien, y además descubrí que esto del deporte era algo apasionante, ¿no? Yo tampoco pudiera decir, Ricardo, que yo siempre soñé ser periodista deportivo, que yo, porque sí tenía compañeros que narraban juegos y relataban partidos como que fueran Raúl Beltrán Bonilla, ¿verdad? Y así, pero sí me encantó. O sea, yo dije, qué bonito esto de contar las historias de gente que se esfuerza, que tiene disciplina, que tiene coraje, que representa al país. Luego en 2001 se me da ya ser parte del staff del diario, fuimos a cubrir los Juegos Centroamericanos a Guatemala. Comienza el tema también de que de la mano de las coberturas del deporte había también muchas coberturas internacionales, y eso también para alguien que estaba empezando en el periodismo, el conocer otras culturas, otros países, otras formas de hacer el deporte y el periodismo como tal me ilusionó mucho.
Y pues nada, cuando de repente vine a sentir, ya estaba metido de lleno en el mundo del periodismo deportivo. ¿Qué significa ser editor en un periódico, independientemente de la sección? ¿Qué características, qué perfil buscan? Es una gran responsabilidad. A ver, un editor o editora tiene que encargarse sobre todo de la calidad, del control de calidad. Entonces, cuando falta una fuente, por ejemplo, cuando no se ha hecho un contraste adecuado, cuando el tema es muy complejo y hay que dividirlos en distintas piezas, todo eso es trabajo de la persona que edita, ¿verdad? Porque a veces los temas son muy complejos y de repente también los hábitos de las personas han cambiado, las audiencias han cambiado por completo. O sea, el periodismo que hacíamos en 2000, 2005 ya no es el que tendríamos que estar haciendo ahora. La gente ya consume de otra manera, ¿verdad? Entonces, las piezas periodísticas que hacemos también tienen que ser diferentes. Entonces, claro, ya no es solo, no sé, un solo texto enorme y legible, sino que tiene que dividirse en distintas piezas. Tienes que vigilar que tenga la calidad de redacción necesaria. Tienes que vigilar que tenga los contrastes. Ahora también tenés que pensar no solamente cómo se va a ver en el impreso, sino que también en multimedia, ¿verdad? Pensar en el audio, en el video, si es necesaria una infografía, si es necesaria una columna de opinión para que apoye, y todo esto en un trabajo del día a día, ¿verdad? No es una pieza única a la semana, sino que es en el día a día, en una coordinación constante con un equipo comprometido por sacar una producción de calidad. ¿Cómo ha cambiado también ese periodismo? Porque en el 2000, 2001 sí ya teníamos dispositivos móviles, pero eran otro tipo de aparatos que servían prácticamente para llamar únicamente. Ustedes tenían que andar su cámara, su libreta, todo por aparte de los accesorios. ¿Cómo es ese periodismo ahora con la multimedia, con las multiplataformas de las redes sociales? ¿Qué retos tienen? Diseñar portadas, diseñar algo escrito cuando un día antes ya tuvimos todo a través de las redes sociales. Claro, en el deporte es todavía más difícil, ¿verdad? En todas las áreas es difícil, pero cuando a alguien le interesa un partido, obviamente ya vio todo y posiblemente ya vio las repeticiones varias veces. Entonces, ¿con qué lo vas a sorprender al día siguiente? ¿Verdad? No le puedes contar el mismo partido. Entonces es un reto, realmente es un reto porque tenés que pensar en otros ángulos, tal vez llevar las reacciones de los protagonistas, llevar un análisis más en frío de, ok, pasó esto, pero ¿por qué pasó eso? ¿Cuáles fueron los números que acompañaron eso? ¿Cuáles eran los antecedentes de que ocurriera eso? Entonces es un trabajo de acompañamiento. No, estos muñequitos vinieron a cambiar todo, completamente. También son herramientas del día a día, ¿verdad? O sea, aquí tenemos cámara para hacer video, para tomar fotos, para transmitir en el momento. Grabadora, hasta para geolocalizarte en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, es que también sirve para piezas periodísticas. Texto, todo. Entonces, es complicado en el sentido que antes cada área era especializada y por tanto también remunerada en ese sentido. ¿A qué voy? Eras camarógrafo y te dedicabas a especializarte en ello, ¿verdad? Eras redactor y lo hacías, eras fotógrafo. Entonces cada rol tenía su propia remuneración. Ahora es distinto. Pero ojo, no es queja. Lo que quiero plantear es que ahora la forma de hacer periodismo ya no puede estar ligada solamente a una habilidad. Tenemos que desarrollarnos en la mayor posible, sin que por ello perdamos de vista que hay especializaciones. Yo tengo colegas en el diario a quienes admiro mucho porque su herramienta principal es la cámara, son fotógrafas, pero han desarrollado las habilidades necesarias para redactar piezas en texto muy buenas, ¿verdad? Y no son redactores, pero lo hacen muy bien. Y asimismo hay colegas que solo escribían y ahora ya te hacen una foto, te hacen un guión de video, etcétera. Entonces, ha ido evolucionando mucho. Yo diría que arriba del 50, 60, 70% de quienes consumen ahora lo consumen a través de los teléfonos inteligentes, los smartphones. Y hay que pensar en eso. O sea, tenemos que comunicar a través de cómo nos consumen y es con estos dispositivos. Usted ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el diario de hoy, pero también
en ese equipo de trabajo ha logrado desarrollar amistades, claro, como Claudio, el Chino Martínez, que ha venido muchas veces acá al programa, Gustavo, Will, su persona, y de repente surgen con un programa, con un experimento en Radio 102.9, donde yo también tenía mi espacio, mi programa de seguridad, y ustedes estaban revolucionando la radio salvadoreña. ¿Cómo surge este proyecto que todavía es anhelado y les piden que regresen? Sí, la verdad es que fue un recorrido un poco extraño, ¿verdad?, de este programa. En realidad, si vamos al inicio, fue en 2009 y no estábamos ni Wilfredo ni yo, sino que fue una aspiración de hacer radio deportiva que tenían Claudio y Gustavo, a quienes les mando un gran abrazo, un gran saludo, y ellos junto con otras personas, que ahorita no me acuerdo bien de los nombres, pero había un mexicano y creo que estaba Julio Roberto Díaz, creo, en ese momento. Entonces ellos crean el programa, pero tenía el nombre de Los Provocadores, ¿verdad? Y desde entonces comenzó la mística de que pasaba por distintas radios, ¿verdad? Porque se iba una, se iba otra. Eso arranca en 2009. En 2011, estando en el diario de hoy, nos dan la orden desde la dirección editorial de aprovechar esa línea que ellos ya habían labrado y dijeron, no, hagamos un programa deportivo del diario, aprovechando los talentos de Claudio y de Gustavo, y sumemos dos más que van a ser Wilfredo y Carlos como los contrapesos nacionales, ¿verdad? Firpense los dos además, para mayores señas. Entonces creamos los provocadores, quiero ver, no, en ese momento dejamos el nombre Provocadores porque iba a ser un cambio nuevo, y en 102.9 arrancamos como El Desempate. Así nos mantuvimos un tiempo y luego, por una serie de razones administrativas, podemos decir, en 2014, justo antes de que comenzara la Copa del Mundo de Brasil, que tuve la alegría de cubrir in situ allá en Sudamérica, yo me subo al avión y me voy con el chip de Somos El Desempate. Cuando me bajo me dicen, mira, ya no, estamos en otra radio, se llama, tiene otro nombre, tiene otro feeling, full mundial, y yo, va. Ok, ¿y ahora qué somos nosotros? Pues no, siempre somos vendehumos, pero provocadores, va. Entonces nos quedó Los Provocadores. Y yo creo que esa formulación del nombre, más que de verdad el estilo del programa, era así, esa química, esa fórmula que se consiguió en ese momento, tenía una chispa diferente, que yo creo que la gente lo notó, no se ha podido volver a repetir. Por muchas razones. En el diario se aprovechó lo más posible el programa, pero también siento yo que no encontramos la manera de sacar el contrapeso comercial adecuado, vamos a decirlo así. Entonces el programa finalmente tuvo que detenerse. También después vino la pandemia que impactó todo, ¿verdad? Hasta que bueno, quedó ahí, pero este ha sido un caso bien particular, porque el programa a veces salía del aire, desaparecía, aparecía a los 6 meses, volvía a desaparecer, aparecía en otra radio. Así que quién sabe, de repente nos sorprenden, nos vendemos por ahí, aparece. Carlos, hablando de coberturas de Copas Mundiales, ya usted lo menciona, ha estado, sabe lo que es estar, lo que ir a tramitar una credencial, lo que es estar acreditándose, lo que es estar cubriendo la fiesta grande del fútbol, la Copa del Mundo. El fin de semana se corona tricampeona la selección argentina, y el martes pasado, no sé si usted como periodista especializado había podido cubrir una llegada de una campeona del mundo a Buenos Aires, y todo lo que se generó, los dispositivos de seguridad colapsaron. Prácticamente la policía fue sobrepasada en su capacidad, y pues gracias a Dios no pasaron mayores novedades, porque eso prácticamente estaba sin ningún tipo de control. ¿Qué impresión le deja a usted esta euforia de los argentinos? No, las imágenes fueron impresionantes, ¿verdad? Hay una toma
desde arriba del obelisco, una toma cenital, es increíble. Y esto fue una movilización de no menos de 5 millones de personas, ¿no? Yo cuando lo vi me preocupé bastante porque he tenido también la oportunidad de hacer coberturas en Buenos Aires y claro, o sea, viajando de Ezeiza hacia Ciudad Capital, todo ese tramo se veía que estaba colapsado, o sea, la gente ni siquiera los dejaba moverse de la zona cercana a Ezeiza. O sea, ya para acercarse a Buenos Aires iban a pasar un montón de horas y así fue, pasaron un montón de horas ahí sin poder avanzar. Entiendo que al final lo sacaron en helicóptero para que no hubiera mayores percances, pero es que también yo creo que si hacemos una especie de ranking de los países más futboleros del planeta, Argentina está ahí pujando, ¿no? O sea, Argentina, Brasil, son países que tienen una energía alrededor del fútbol que casi que es una religión, ¿verdad? Casi que es una forma de vida. Entonces, pasar tanto tiempo anhelando salir campeones del mundo, se va a Diego Maradona, ¿verdad? Que eso también le puso un ingrediente especial, que se fuera un ídolo y que casi que todos tenían como esa sombra, ese halo de que Diego estaba en todo lo que hacían. La ilusión de que Lionel Messi coronara su brillante carrera con la Copa del Mundo, que era ese ingrediente que le faltaba para de verdad sentarse en la mesa de los mejores, pues todo eso, y también culturalmente los argentinos tienen esto de las canciones, de las barras, de las hinchadas, y esta canción de La Mosca, la de Ahora nos volvimos a ilusionar y todo eso, o sea, fue como el himno del mundial para los argentinos. Entonces todo eso es una ecuación que termina estallando en lo que vimos en esta llegada de la selección argentina, pero yo creo que ni los mismos jugadores esperaban que fuera algo tan espectacular, tan multitudinario, ¿verdad? Es que era increíble. Ahora sí, me hizo mucho ruido, Ricardo, la manera en la que algunos jugadores decidieron expresar esta alegría, porque me parece que no fue lo correcto, ¿verdad? Yo creo que ellos tenían la oportunidad de hacer una fiesta con su gente sin necesidad de burlarse del rival, ¿verdad? Yo creo que sobre todo el caso del Dibu Martínez, yo lo discuto mucho porque más allá de que es un arquerazo, eso nadie puede decirle nada, pero a ver, agarrar un muñequito y ponerle la cara de Mbappé y llevarlo en el festejo burlándose de él, cuando él te metió 4 goles en la final, o sea, si vamos a eso, Mbappé a Dibu lo dejó servido, o sea, deportivamente no lo pudo parar. Entonces, oír en los cánticos que se burla de Mbappé y eso, a mí me ha parecido de mal gusto. También hizo un gesto particular con el trofeo que le dieron, que no venía al caso, pues, o sea, yo me pongo a pensar, tantos niños argentinos y de otros países que dicen el Dibu, o sea, que qué gran arquero, lo admiran, quieren ser como él, y él desaprovecha la oportunidad para salir con ese tipo de gestos, me parece que desmerece, pero más allá de eso, impresionante, la alegría argentina. Desde la parte periodística, desde la cobertura, se ha conocido una amplia satisfacción de todos los periodistas, corresponsales, reporteros que estuvieron ahí. Aparentemente ha habido un muy buen trato, full tecnología para poder desarrollar las transmisiones. ¿Qué le deja a usted desde acá, desde El Salvador? ¿Qué lectura hace de tantas situaciones que se hablaron en relación a la organización de Qatar? Sí, fue un mundial, por lo que uno ha podido platicar con colegas que estuvieron ahí y leyendo, pues bueno, fue un mundial pequeño, ¿verdad? Era fácil moverse de un estadio a otro, solo eso ya te abre otra lógica de cobertura distinta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso tuve la alegría de estar en Alemania 2006, cuando estuve con el Gráfico, en un pequeño interín ahí, que me fui con Villalta a hacer el periódico deportivo de 2004 a 2008, descubrí Alemania 2006, pero lo cubrí sin credencial FIFA. Entonces eso cambia completamente el panorama, porque ni siquiera puedes ingresar a los estadios, no puedes entrar a las conferencias de prensa, entonces hay muchas cosas que no puedes hacer. Yo hice más un periodismo narrativo y de color en aquel entonces. En 2014 fue distinto, porque ya tenía credencial FIFA, ahí sí fui a 13 partidos, gracias a Dios, vi semifinales, la final, o sea, fue otra historia, pero claro, el tema logístico de la movilidad, el tema de
entiendo que en Qatar, por ejemplo, tenías una tarjeta especial con la cual pues no pagabas metro y te podías mover de un lado a otro con mucha facilidad. Solo eso ya te quita un montón de estrés, porque sabes que el tema logístico de transportarte lo tenés resuelto. Número uno. Número dos, a nivel tecnológico tenían todo lo necesario, ¿verdad? Internet de primer nivel para enviar ningún inconveniente, las salas de prensa de lo mejor. También para este mundial se estrenó una app que se llama FIFA Plus, que era que en tiempo real tú podías colocar el teléfono y ponías una serie de criterios tecnológicos ahí, y te podía decir, por ejemplo, yo quiero saber cuántos kilómetros lleva recorrido el lateral derecho, cuántos pases ha hecho, entonces la misma aplicación en tiempo real te decía cosas del partido. Entonces podías ver el juego y al mismo tiempo sacar algún dato que tú quisieras. O sea, eso es una locura, pues. O sea, ya es toda la tecnología aplicada a darte datos, una olla de datos para que tú puedas hacer tu nota, pero también yo tengo un colega en el programa que me dice que todo va hacia la inteligencia artificial y que, por ejemplo, el VAR, el videoarbitraje, al final va a ser casi que robótico. Y yo le digo que pueda que sea una gran herramienta, pero que siempre se va a necesitar el criterio humano, ¿verdad? El árbitro igual, puede tener toda la ayuda tecnológica, pero al final él habla con los jugadores, los llama a la calma, los tranquiliza, los regaña, impone su personalidad, y eso es humano, no es inteligencia artificial. Entonces, y lo vimos el domingo en la final, un árbitro con un temple cercano a la jugada, sí, que no duda en ningún momento y sanciona los lanzamientos desde el punto penal sin ninguna duda. Sin ninguna duda, más allá de que el de Di María podemos o no discutirlo mucho, ¿verdad? Pero él sí fue directo. Y voy a lo de los datos, que al final te pueden dar muchísimos datos, pero el periodista es el que tiene que decidir cuáles datos ocupar y qué hacer con ellos y elaborar tu nota, darle un valor, ¿verdad? Entonces eso, digo esto porque buena parte del trabajo que hacemos tiene que conectar desde lo humano, ¿verdad? Esto de la pasión, las emociones, esa es para mí la esencia que hace distinto y coloca en otro nivel al periodismo deportivo como tal, porque existen muchas ramas del periodismo, muchas especializaciones, el periodismo económico, judicial, de espectáculos, de farándula, de un montón, pero el deportivo tiene esta particularidad que la materia con la que uno trabaja es pasión. Cuando ya no es así, no estás haciendo periodismo deportivo, estás haciendo otra cosa. A 5 días de haber finalizado la Copa del Mundo Qatar 2022, ¿a dónde ubica Carlos Vides la organización de Qatar? ¿Está en un sitial de honor o todavía está en un nivel intermedio de organización? Yo lo colocaría en dos momentos, ¿verdad? El pre-mundial y durante el mundial. El premundial todos sabemos que estuvo salpicado por muchas cosas, ¿verdad? Las condiciones en las que los trabajadores estuvieron, la manera en la que los derechos humanos fueron atropellados para construir esos escenarios deportivos. Eso es así. Eso lo han tenido que admitir incluso los organizadores, que ellos, haciendo un número a la baja, hablan de 400 a 500 personas fallecidas en la construcción de los escenarios deportivos, que no es poco. Cuando le dan la sede en 2009 y comienzan a construir del 2009 al 2022 todos los estadios y tenerlos a tiempo, murieron muchos trabajadores de la construcción en ese camino. Entonces, ocultar eso creo que tampoco es sano. Eso fue real. Entonces, por ahí viene esa parte. Luego, durante el Mundial, lo que yo vi fue una organización que fue casi perfecta, por no decir perfecta. O sea, todo estaba a tiempo, las transmisiones de primer nivel, las tomas, las conferencias de prensa. Yo no oí quejas de la concentración de los seleccionados que tuvieran algún problema. Quizá lo único que surgió fue que muchos se enfermaron por el tema de los cambios climáticos, porque al final este es el primer mundial en el medio del desierto, en el mundo arábigo, ¿no? Entonces, claro, estaban durmiendo o en las salas de prensa con el aire acondicionado a tope, y cuando salían al aire libre para moverse a Bujo para entrenar, el calor. Entonces esos cambios terminaron afectando. Incluso vimos a la selección francesa
a punto de tener problemas serios, ¿verdad? De jugadores que no llegaban a la final por este virus del camello que apareció. Pero en cuanto a organización, top, primer nivel. Así esta primera parte del programa con las impresiones, con el análisis, con las experiencias y la trayectoria de Carlos Vides. Al regresar, lo que muchos están esperando, ¿qué ha pasado con la preparación de nuestros equipos de la primera división? Ya iniciaron las pretemporadas. ¿Cuándo inicia el torneo local? Todo esto lo responde Carlos Vides al regresar. Qué bendición que pueda continuar en nuestra sintonía. Muchas gracias por su preferencia. Saludamos en este momento a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Señal antenita de conejo a lo largo y ancho del territorio nacional. Cables Tigo, Claro, multiplataformas de redes sociales. Y también a cada una de las personas que por medio de las redes sociales nos hace llegar sus comentarios, sus temas que quiere también que abordemos. Tenemos ahí una espera, les pedimos paciencia para poder buscar las y los mejores invitados y traerlos al set. En esta oportunidad, Carlos Vides, periodista deportivo, un profesional de las comunicaciones en el área del deporte, pero también se ha desempeñado como periodista en otros campos de acción. Carlos, parece que el Mundial nos hizo olvidar nuestra liga, pero ya el domingo en la noche, el lunes, la gente comenzó nuevamente a llamar a los programas de radio, de televisión, redes sociales, cómo va mi equipo, cuáles son las altas, las bajas, qué se sabe finalizando esta semana de los equipos de la primera división. Bueno, se saben varias cosas. Para empezar, ya está en el país Eduardo Lara, el técnico colombiano de Alianza. Mucha expectativa alrededor del equipo Elefante por la llegada de un profesional como Lara. Recordemos, antes estuvo a cargo de la selección nacional, tiene experiencia también en Colombia con equipos importantes, dirigió a la selección mayor colombiana durante un tiempo. Entonces, que venga alguien con ese calibre a dirigir a un club como Alianza, pues obviamente despierta mucha ilusión en su fanaticada. Sin embargo, en cuanto a fichajes, todavía Alianza es un misterio, ¿verdad? Porque el profe Lara va a hacer un análisis, un balance de cómo están, qué piezas le hace falta en qué posiciones, y va a hacer las contrataciones debidas en lo que resta hacia el inicio del torneo Clausura 2023. El torneo va a arrancar el fin de semana del 21 y 22 de enero. Es decir, que la pretemporada va a ser de un mes, básicamente, porque hay un par de equipos que arrancaron pretemporada entre el 19 de diciembre aproximadamente. Algunos ni siquiera han avisado nada. Es decir, ya hay algunos dando como luces de qué van a hacer, qué van a fichar, y otros de los que no se sabe nada. Pero nada, entre ellos Santa Tecla, por ejemplo, se ha escuchado muy poco. En el caso de Águila, ha hecho llegar jugadores sudamericanos. En el caso de FAS, más o menos lo mismo, un par de uruguayos, si no estoy mal. ¿Continúa el director técnico, campeón? Sí, entiendo que sí. Continúa Zambrano, continúa el técnico del campeón. Y en el caso de Luis Ángel Firpo, que le tenemos especial cariño, ¿verdad? al Firpito, que está complicado. Firpo está viviendo una situación bien particular porque va a cumplir 100 años en 2023 y está justamente asediado por el descenso, como ha sido en su historia siempre, justo en el año de su centenario. Pero han contratado a Guillermo Rivera como técnico para que se encargue de rescatar al equipo por el no descenso. Y otra novedad que me parece destacable es la llegada de este delantero Juan Sánchez, que venía de estar en el San Salvador de la Liga Nacional, del INDES, la que organiza el Instituto de los Deportes. Entonces, él ya había estado en Alianza, ¿verdad? Porque hay gente que se confunde y dice, gracias a esta liga formaron a Juan Sánchez y ahora llega al fútbol profesional salvadoreño. Eso no es real. O sea, Juan
ya había estado en las reservas de Alianza Fútbol Club, luego intentó irse al fútbol de Europa, por cierto, tuvo una oportunidad, entiendo que en España, parece que no le fue muy bien, regresa a El Salvador y se incorpora al proyecto San Salvador Fútbol Club, que es de la Liga Nacional. Y ahí le fue bastante bien en el tema de goleo, más allá de que el campeón fue Santa Ana, pero San Salvador queda subcampeón. Juan Sánchez lo hizo muy bien y lo ha fichado el Once Deportivo, va a estar con el equipo de Aguachapán. Ahí más o menos un resumen de cómo anda, pero sí va a ser complicado, Ricardo, porque el tema del descenso no solo le compete a Firpo, sino que también hay otros equipos ahí que no le fue muy bien, entre ellos, por cierto, el Once Deportivo. Y también, lamentablemente, escuchamos todavía el problema de siempre en nuestro fútbol, que es la falta de pago de salarios, ¿verdad? No han finiquitado el torneo anterior. Entiendo que no. Por ejemplo, hay instituciones que tienen problemas, el caso de Chalatenango, entiendo que también había algunos problemas en Firpo justamente. Y esta es una canción que ya venimos oyendo desde hace cuánto, ¿no? Lamentablemente nuestro fútbol sigue ahí complicado con el tema económico. Y otra cosa importante que me parece que está pasando para conversarlo es el tema del apoyo que ha decidido dar el gobierno a través del INDES al fútbol. Y yo a esto le pongo muchos asteriscos, muchos asteriscos, porque, en un fútbol como el nuestro, que lo queremos mucho, pero es el que es, ¿verdad? Que tiene tantos problemas administrativos, hablamos de impago de salarios, la infraestructura no es la mejor, la cancha del Cuscatlán, sí, dan ganas de llorar de verla así. O sea, yo entiendo que al final EDESA necesita el fondeo y ellos administran su complejo como lo necesiten, pero tantos conciertos y no pensar en cómo proteger la grama terminó en lo que vemos ahora. O sea, la grama del Cusca es una lágrima. Bueno, el punto es la plata. El gobierno ha decidido dar en un lapso de 5 años 30 millones de dólares para apoyo del fútbol. Cuando uno lo escucha así, uno dice, puchica, está bien, porque están dando plata para apoyar un deporte y eso es bueno. Sin embargo, yo lo discuto en el término de la administración de ese dinero, porque tú no puedes darle a alguien que administra mal la plata un cheque en blanco no, o sea, tiene que haber control, tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber aquí está este dinero, pero ¿cómo lo vas a invertir? Y vamos a ver a cierto plazo cómo va esa inversión, y si no es inversión, no se renueva, porque si no es un grifo abierto. No, y además nuestro son país no fondos está para públicos. eso. Ya no es una inversión privada, sino que son producto de los impuestos de las y los salvadoreños. Es así. Y una de las principales situaciones o amenazas es la malversación de fondos. Es decir, utilizar este dinero que está para la estructura y el desarrollo del fútbol en otros aspectos, no necesariamente hurto o robo de dinero. Pero esas son las realidades, Carlos, que rodean la administración del fútbol profesional en El Salvador. Sí, porque a mí me parecería ilógico que a través de nuestros impuestos se le pague los salarios a un equipo que es privado, por ejemplo. Eso no tiene sentido, o sea, no es para eso ese dinero. Entonces tiene que haber una regulación de estos dineros, porque además ya lo vimos, en el pasado el gobierno, en otras administraciones, tanto de la federación como del ejecutivo, daban 1.7 millones de dólares al año al fútbol. 1.7 millones. ¿Dónde están? O sea, ese dinero lo daban durante mucho tiempo en la administración por ejemplo, del ingeniero Humberto Torres, que en paz descanse. Luego estuvieron otros, Carlos Méndez, estuvo también Jorge Rajo. Ahí se corta. Cuando llega Hugo Carrillo como presidente, él decide ya no tomar los fondos del gobierno, por distintas razones. Entre ellas decía que se los entregaban tarde. Entonces, cuando ellos ya querían ejecutar, no tenían el dinero y eso los complicaba. Entonces dice, para esa gracia mejor ya no tomamos dinero del Estado. También quedó ahí un poco entre comillas eso, porque también había un tema de rendición de cuentas. O sea, claro, si te dan fondos públicos tenés que explicar en qué lo gastaste o en qué lo invertiste. Y eso como que generaba cierta incomodidad. Pero al final, yo digo, si esa plata se va a invertir
en la iluminación de los estadios, en tener categorías menores de mejor calidad, en volver a relanzar un torneo como era la Copa Presidente, que los torneos de Copa le dan una oportunidad de equipos de tercera y de segunda a tener este fogueo con los profesionales de la primera división. O sea, todo eso es justamente el camino. Yo creo que es el camino, pero no como un cheque en blanco. 30 millones para algunos puede ser mucho, para los que están dentro de la estructura puede ser insuficiente. Pero hay un aspecto, ¿por qué el INDES, a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el responsable de construir y ha desarrollado grandes obras en esta administración, por qué no se involucra en la construcción de canchas, de escenarios deportivos que lo necesitan los equipos de la primera división y que sí representaría un legado del INDES al fútbol salvadoreño? ¿Qué se sabe sobre la asignación de este dinero? ¿Está al arbitrio de la dirigencia o el INDES estará normando y supervisando? De momento no se sabe muchos detalles porque todavía es solo una propuesta lanzada por el presidente del INDES, Yamil Bukele, en reunión con los presidentes de la primera división. Y es curioso porque la propuesta va más allá de la primera, o sea, incluye segunda, tercera, fútbol sala, fútbol playa, o sea, es como que ya hubieran tenido un plan para el fútbol y cuando vieron la oportunidad de presentarlo, aquí va todo. A ver, lo que sí se sabe de momento es cómo a través del INDES o con la administración del INDES se está reconstruyendo y remodelando otros escenarios deportivos hacia los Juegos de San Salvador 2023, que van a ser juegos de alcance centroamericano y del Caribe, como los que tuvimos en 2002. Aquellos Juegos de 2002 representaron algo muy importante a nivel de infraestructura deportiva para el país. El Mágico González lo vimos como en sus mejores galas, se reestructuró el Polvorín, se mejoró el Polideportivo de Merliot. Es decir, vimos cómo no fue una manita de gato, sino que fue realmente una inversión en infraestructura deportiva importante. Entonces se supone que para este 2023 está pasando un poco de lo mismo, pero hasta donde yo tengo entendido el Ministerio de Obras Públicas no está integrado, sino que es una contratación directa de terceros, es decir, de otras empresas que a través de una licitación pública internacional se les ha entregado. Pero no ha habido transparencia total de decir, ok, este complejo lo está haciendo esta empresa que compitió contra esta otra y por eso se le dio, o sea, eso que creo que es importante no se ha hecho. En el caso del Estadio Mágico González es evidente, se observa cuando uno circula por el paso a desnivel, las láminas, que las gradas, los graderíos han sido prácticamente repellados, afinados, y lucen aparentemente ya listos para la etapa final. Es decir, no hubo una demolición de las gradas. El techo que desde 1986 sufrió daños estructurales se mantiene. En este caso, el trabajo del Estadio Mágico González es más cosmético, es más decorativo, es más de un nuevo saco, de un nuevo traje, pero cambios estructurales se desconoce si el estadio los tendrá. Se desconoce, esa es la verdad, y ha sido parte del problema que hemos visto en otras áreas de administración, ¿verdad? De este gobierno, ¿verdad? El estadio tiene muchísima historia. 1935 se inaugura ese estadio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que albergó El Salvador, y por eso es el Estadio Olímpico de la Colonia Flor Blanca, que fue su primer nombre, ¿verdad? Después en 2001 se le cambia a Mágico González. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Cuál es la lógica del diseño? En teoría se va a mantener la estructura como tal, pero va a incluir un paso de desnivel hacia el otro lado porque va a haber un parqueo, va a haber un museo en honor al Mágico González, va a haber una zona de plazas de comida para que la gente pueda ahí abastecerse. El diseño está, el render está, pero detalles de la obra no se conocen mucho. Las láminas están ahí por una razón, ¿verdad? O sea, tienen todo cerrado. El polígono de tiro de la federación en teoría lo van a mantener. Sí, esa es una parte que en teoría no se va a demoler.
Recordemos que en el Mágico González existían muchas federaciones alrededor y se han tenido que trasladar por esta remodelación. Otra cosa que sigue un poco ahí, que no sabemos qué está pasando, es la construcción del nuevo Estadio Nacional en la zona de Antiguo Cuscatlán, a la par del Bicentenario, donde estaba la escuela militar, donado por el gobierno de China. Se supone que la construcción iba a iniciar este año, que cierra, pero no hemos visto mayor cosa, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco, Ricardo, de la parte del show. Quiero decir, esto viene en aras de, cuando ya estén las obras, presentarlas por todo lo alto, con todas las luces LED y pólvora necesaria. Y digo, si es en aras de que quede bien y después lo presenten de una forma espectacular, perfecto. Pero en el camino, a mi gusto, y desde el lado del periodismo, tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad. Y de momento no veo eso. La liga, organizada por el INDES, por el presidente Yamil Bukele, ya tiene un primer campeón nacional, cumplió las expectativas, hubo mucha inversión en medios de comunicación, cobertura, sí. Apoyo, entiendo, desinteresado de algunos medios para apuntalar el desarrollo de esta liga, pero cumple las expectativas desde el periodismo deportivo. ¿Qué lectura deja? Bueno, vamos a ver, como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Ni todo es bueno ni todo es malo. A ver, algunos puntos positivos que yo rescato es que es una liga sub-21, entonces desde ese momento le da oportunidad a jugadores jóvenes, ¿verdad? Entonces eso me parece positivo. También me parece positivo el hecho de que se integraran jugadores de experiencia. Es decir, lo que ellos hicieron fue llevar, podían contratar extranjeros y también 3 jugadores mayores. Entonces eso les permitía a los chicos convivir con un Matías Coloca, por ejemplo, que es un jugador de experiencia, argentino en Santa Ana, etc. Entonces eso funcionó. Desde el periodismo también a nosotros nos sirvió para identificar un par de jugadores que, de no existir esta liga, no estuvieran en el radar de nadie. Eso también es una realidad. Y otra cosa es, por ejemplo, el profesor Hugo Pérez, con el conocimiento y el recorrido que él tiene, él lo ve positivo. Entonces él dice, está bien, obvio, no es una liga profesional, no es una liga de máxima exigencia, pero es una oportunidad más para ver jugadores. Entonces él de hecho hizo, al cierre de este 2022, hizo una visoría para poder ver a los talentos que habían surgido de esta liga, y él incluso tomar un par de nombres para en un futuro poderlo llamar, no necesariamente a selección, pero sí a un par de entrenos para ver cómo se desempeñan, ¿verdad? Entonces todo esto es bueno. Ahora, no me agrada tanto, por ejemplo, la parte de cómo han tenido que convivir con los escenarios deportivos, porque tengo entendido que, por ejemplo, en Ahuachapán, muchas veces el Once Deportivo quería ocupar el estadio Simeón Magaña y no podía porque lo estaba ocupando el otro equipo, el equipo municipal. Entonces, claro, todo esto quedó como, bueno, hay que administrarlo mejor, ¿verdad? Para que no choquen. Número 1. Número 2, yo tengo entendido, por lo que ha dicho públicamente el presidente Yamil Bukele, que esta liga se autogestionó, es decir, no se hizo con fondos públicos, sino que lograron marcas que se sumaran para potenciar y costear la organización de la liga. Yo al principio, cuando vi que arrancaba la liga, yo no veía las marcas por ningún lado. Yo decía, pero a ver, ¿cómo es esto? O sea, yo patrocino y mi marca no sale, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que haciendo como el balance general, no siento que sea malo. Siento que es una liga que le brinda una nueva oportunidad a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Pero tampoco creo que sea una liga de primer nivel, ¿verdad? O sea, pero es apenas la primera edición que vemos, creo que hay que darle un margen. Comisión normalizadora, ¿qué resumen podemos hacer de estos meses del año 2022 que entra a administrar, a tratar de rescatar el fútbol profesional y de toda la estructura del fútbol salvadoreño? A ver, yo creo que a ellos se los comió la inmediatez de cosas que surgían, ¿verdad? Entonces les estalló el problema, por ejemplo, de la indisciplina después del partido contra Perú, que se quedaron trasnochando en Washington, tuvieron que resolverlo.
cuando ellos recién tomaron, el fútbol estaba detenido, entonces les tocó sentarse con las partes y ver cómo reiniciaban todo. Entonces, digamos que sus primeros meses fueron más apagaincendios que arquitectos de algo, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, y eso lo admitieron ellos mismos, el abogado Sáenz Marinero lo dijo, o sea, nos ha quitado tiempo resolver estos problemas en lugar de enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar, porque ellos tienen el reto de poner las bases de una reestructuración del fútbol, desde los estatutos del fútbol y las maneras en que van a trabajar todas las partes de esa estructura. ¿Cómo vamos a trabajar de aquí en adelante? Ellos no van a seguir, se supone. Ellos van a crear las bases para que llegue otra gente y se encargue de ser la nueva directiva, el nuevo comité ejecutivo de la federación. El reto que ellos tienen es complicado porque la ley de los deportes que existe en nuestro país tiene ciertos artículos que van en una dirección. En términos sencillos, ellos tienen una manera distinta de administrar y elegir a quienes van a dirigir el fútbol, la ley de los deportes. Los estatutos FIFA tienen otra manera de hacerlo, bien distinta. Entonces ellos tienen que ver cómo hacen para que lo que finalmente concluyan que va a ser el nuevo estatuto cumpla con lo que quiere FIFA, pero también la ley del país. Y como chocan, ¿cómo lo van a resolver? Ese ajo del asunto no lo han intervenido todavía con el tiempo necesario porque han estado apagando fuego. Yo esperaría que en el primer trimestre de 2023 ya veamos un poco más de claridad de cómo va ese asunto. Y algo que me llamó mucho la atención, porque tuvimos a Sáenz Marinero en el programa, yo le pregunté que si este trabajo de armonización de esas leyes o reglamentos iba a ser de la mano de INDES, vea, como mira, sentémonos y veamos un diálogo. Y su respuesta fue tajante: no, nosotros no vamos a trabajar con el INDES, no tenemos por qué trabajar con el INDES, nosotros nos debemos a FIFA. Nuestras indicaciones y nuestra manera de trabajo tiene que ser que esto quede acorde a FIFA. Y yo le digo, sí, pero si queda acorde a FIFA, pero no va con lo que dice la ley del deporte, vamos a regresar al mismo problema inicial. Y me dijo, no se preocupe porque ese es nuestro trabajo, porque 4 de los miembros son abogados. Entonces se supone que es su área de especialización y esperemos que lo hagan bien, ¿verdad? Bueno, de hecho, en las primeras horas que habían tomado posesión, una de las frases del doctor Sáenz Marinero fue: esta es nuestra especialidad. Sí. Somos expertos resolviendo este tipo de problemas jurídico-legales. Arbitrajes, sí, Así sí. que hay que esperar que todo salga en beneficio del fútbol. Hugo Pérez, sin duda está descansando, está en su receso de fin de año. Estuve conversando con él durante el fin de semana. ¿Qué se espera de la selección mayor? ¿Qué actividades tiene para el 2023? ¿O es un año que hay que preparar ya los posibles inicios de la eliminatoria del Mundial? Sí, con el profesor Pérez también tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, la pasamos al aire el miércoles pasado en el programa, así que sí tenemos información de primera mano de lo que quiere hacer el profesor. A ver, acá se ha dado una situación y es el tema del préstamo de los jugadores. Pérez necesita hacer los famosos microciclos. Él quiere contar con los jugadores a los inicios de semana para poder entrenar con ellos y también cuando vengan los partidos internacionales como amistosos o los partidos oficiales poder contar con ellos. Pero al menos al cierre de diciembre de 2022 todavía no hay un acuerdo entre liga y federación, en este caso comité de regularización, para el préstamo de jugadores. Entonces, sin material, ¿cómo? Ahí es difícil, ¿verdad? ¿Será que otro año más se repite la historia, que no hay un acuerdo para el préstamo de los jugadores, no hay canchas, la selección no tiene esa casa donde puedan desarrollar su preparación? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cuándo realmente vamos a dar ese salto de calidad? Ahora que todos dicen, los expertos, ustedes, no vamos a volver a tener otra oportunidad tan cómoda de estar en otro mundial, porque Estados Unidos, México y Canadá no se van a eliminar. A ver, esto de la oportunidad más amplia para el Mundial de 2026 es real, pero es un poco, al final son números, es decir, sí hay más plazas porque son 8 plazas en total,
Entonces, las plazas directas ya están, ¿verdad? Lo tienen los 3 de Norteamérica y no nos tenemos que medir con ellos ni eliminarlos, sino que solo con los demás. Pero para todos los demás quedan 5 plazas, 3 directas y 2 repechajes. Entonces no es tan fácil. Porque además, ¿quiénes están disputando esas plazas? Los Panamá, los Honduras, los Jamaica, los Costa Rica, los Guatemala. Entonces, claro, cuando uno ya comienza a hacer la cuenta de quiénes son y les tenemos que ganar, no es tan sencillo. El préstamo de jugadores, aquí hay un ingrediente nuevo también, y es que en la propuesta del INDES está que el INDES apoyaría económicamente para que los equipos cedan a los jugadores a la selección nacional. Que ese es un ingrediente que no existía antes, siempre era un acuerdo económico entre federación y liga, que todavía no habían llegado al número, pero ahora ha llegado INDES a decir, yo también voy a apoyar con plata para que cedan a los jugadores y que el profesor tenga los que necesite para trabajar. Ese ingrediente no existía, hay que ver cómo lo armonizan, porque yo no sé si la federación va a estar de acuerdo con eso o cómo lo van a ver, ¿verdad? Entonces falta eso. Es increíble que queramos ir al Mundial y la selección no tiene ni siquiera una cancha con medidas reglamentarias propias para poder entrenar. O sea, desde ese momento es humo pensar en que tenemos todo para ir al Mundial. No es cierto. O sea, tenemos que hacer un trabajo que tendríamos que haber empezado hace un montón de tiempo como para pensar que tenemos el nivel de llegar a una Copa del Mundo. Entonces no, falta mucho trabajo por hacer, pero en la agenda lo que sí está en 2023 es que en marzo hay un partido de la Liga de Naciones de CONCACAF contra Estados Unidos en Estados Unidos. Uno de los 3 deseos del año de Hugo Pérez es ganar ese partido, nos lo dijo durante el programa. Es su sueño ganarle a Estados Unidos, más allá de lo que a él le ha dado como jugador en su carrera. Y luego en julio está la Copa Oro, ¿verdad? Que es el máximo torneo de selecciones de CONCACAF. ¿Estamos clasificados para Copa Oro? Sí, El Salvador ya tiene presencia en ese torneo. El gran reto es pasar de cuartos de final. O sea, El Salvador nunca ha pasado a semifinales de ese torneo, jamás. Y no lo ha logrado nadie, o sea, ni los Roca, ni los Chochera Castillo, nadie, ningún entrenador. Entonces ese es el gran reto de Hugo Pérez, ¿verdad? ¿Cuál es la condición contractual de Hugo Pérez? ¿Hasta cuándo tiene contrato? Hugo Pérez, lo que se conoce es que él tiene contrato hasta, entiendo yo, hasta 2023, si no estoy mal. Es decir, todo el año que viene. Lo que ocurre, creo que es el dato que está correcto, lo que ocurre es lo siguiente: si la comisión normalizadora hace su trabajo bien y llama a elecciones en julio, agosto del 2023, va a entrar un nuevo comité ejecutivo. Entonces, si ese comité ejecutivo dice, Hugo Pérez no es lo que necesitamos, adiós, proceso, Hugo Pérez, y llaman a otra persona. Entonces, lo del contrato de Hugo, en realidad, más allá de hasta dónde haya firmado él, va a pasar por ese examen, llamémosle así, en ese momento, que coincidentemente va a ser con Copa Oro. Así que para mí, y lo he dicho en otros programas, le hizo mucho daño a Hugo Pérez y a la selección la derrota con Nicaragua. O sea, hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que este señor piense que vamos a ir al Mundial si ya nos ganó Nicaragua, que nunca habíamos perdido con ellos? Pero más allá de ese partido, yo pienso que aquí hemos estado quitando técnicos a cada rato y cortamos procesos, cortamos líneas de trabajo, volvemos a empezar, tiramos a la basura lo que se había hecho y queremos volver a... Yo creo que ha habido una curva de aprendizaje en el caso de Hugo Pérez. Él nunca había dirigido en selección, nunca había dirigido primera división. Entonces él está dando en ese sentido sus primeros pasos. Entonces desperdiciar lo que ya recorrió, tirarlo a la basura, yo creo que no es el camino. Mejor darle el margen y en Copa Oro que sea su examen. Carlos Vides, quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por todos sus conceptos, su análisis y sus proyecciones que nos ha desarrollado en esta oportunidad. Deseamos que Dios le bendiga, le guarde, le prospere en el nuevo año y que continúe triunfando en todos los roles que usted tiene como un ciudadano ejemplar en el país. Muchas gracias Ricardo por sus palabras. Para mí es una alegría compartir acá en Temas y Debates. Ojalá no sea la última vez. Estamos a la orden y que Dios los bendiga en 2023. Bueno, esperemos que no sea como
los vendehumos que en la próxima estemos en otro canal. Estaremos aquí siempre en Canal 67. Amigos televidentes y cibernautas, hemos llegado al final de esta semana, deseándoles que el día de mañana puedan pasar una noche de paz, una noche familiar, una noche de armonía. Que Dios bendiga, que les guarde, y recuerden, el principal acto de conmemoración es que un día la historia se partió en dos con el nacimiento de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.